libro de Guglielmo. Yo soy Emilio Pérez Manzuco, soy de la editorial de Bauplan, que montamos mi amiga Mónica y yo. Y cuando lo montamos pensamos en muchas cosas, pero nunca que íbamos a publicar un libro que llevara la palabra tarot en la portada. Y sin embargo aquí estamos, súper contentos. Y bueno, pues les presento a los ponentes, que son Javier Esteban, que es profesor universitario y terapeuta experto en sueños, y Guglielmo Fofani, que es autor del libro, neurocientífico, músico, tipo interesante en general, que avanza fuera de su, digamos, trabajo estrictamente científico, avanza una investigación sobre música y pensamiento y conexiones profundas y bueno, pues nada, aquí os dejo a los ponentes. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por venir a conocer este libro. A mí Guglielmo me hace llegar el libro. Yo había dicho que sí, que quería presentarlo, y luego pensé, anda, y si no me gusta. Pero como tenía la palabra tarot, al revés que el editor, pensé, puede que guste el libro. Y el tarot y la ciencia parece un tema como apasionante, ¿no? Y además, Guglielmo me recordó que nos conocíamos de Encuentros con lo Sutil, y bueno, recibí el libro y el libro me pareció una maravilla. Es un libro que además, como Guglielmo está acostumbrado a escribir de modo científico, pues es conciso. Al mismo tiempo es un libro bello, porque sostiene un relato. Claro, como todos los libros, hay un relato que es evidente, que es el relato que podemos leer, y luego hay un relato implícito. No sé cuál de los dos me interesa más, creo que el segundo, pero eso ya es por terapeuta, ¿no? Pero el relato del que habla este libro es de la unión entre la ciencia y algo que se considera casi superstición, que es el tarot, pero que corresponde a un lenguaje simbólico, arquetípico, que tiene la capacidad de transformar la realidad. Y antes de preguntar a Guglielmo, quiero felicitarle porque el libro es un proceso también. El contenido no manifiesto sino latente es un proceso propio suyo de integración, porque puesto que él es científico, de sus dos búsquedas, que en realidad es una, no hay una búsqueda espiritual y una búsqueda científica. Estas son cosas de cuatro modernas, de hace nada. Antes la búsqueda era igual, espiritual y científica era la misma búsqueda. Y ahí están los alquimistas, y ahí está toda la época clásica, y ahí están los grandes filósofos. Así que Guglielmo está buscando esa integración, yo creo, de las partes racionales, irracionales, inconscientes, conscientes, y esta es esta maravilla del libro, ¿no? Primera pregunta, ¿para qué este libro? ¿Por qué este libro, Guglielmo? Pues muchísimas gracias por esta introducción maravillosa. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Para mí es un grandísimo placer tenerte aquí. Yo creo que no puedes haberlo introducido mejor. Entonces, yo creo que para mí este libro me he expuesto un poco, ¿no? Por primera vez en este libro, en una búsqueda que es muy personal, y de repente uno propone unas cosas, unas asociaciones y unos pensamientos, unas reflexiones para compartirla con los demás. De hecho, recuerdo que el primer draft, la primera versión que pasé a Emilio, él me incitó, me invitó mucho a abrirme un poquito más, ¿no? A parecer más el yo. Entonces yo acepté con placer esa invitación, porque creo que es un poco lo bonito de la escritura, de que sea un poco autoterapéutica. Entonces ponerte en juego te permite reflexionar sobre ti mismo. Entonces el mismo libro es un proceso de autorreflexión, porque parte de una idea, pero luego el desarrollo te lleva a seguir un hilo y vas encontrando cosas nuevas. Entonces esta necesidad de decir, ok, tengo esta intuición, este paralelismo entre tarot y los pasos del método científico, se podría perfectamente haber quedado allí. Eso me sirvió para jugar con el tarot y poder leer las cartas de alguna manera,
pero podía haberse quedado allí. Entonces el hecho de querer compartir con los demás hace que sea una experiencia más colectiva, entonces más enriquecedora, por lo menos para mí, y espero para quien lea el libro. Claro, porque quien no te conozca mucho pensará que Yuye, por tal como te ha presentado tu editor, ¿no? Perdón, como decía, que para quien no conozca a Guglielmo, claro, da la impresión de que es un neurocientífico. Esta palabra hoy en día nos impone. Un neurocientífico es como un obispo, antiguamente. Un neurocientífico, hostias, un neurocientífico. Nos deja acojonados realmente la neurociencia, y más la neurociencia contemplativa. Pero claro, antes que esto es una persona, Guglielmo, no voy a decir obviedades, pero en el libro hay todo un proceso que además comienza con una serie de experiencias en medicina amazónica, que a mí me llamó mucho la atención porque se nombra 2 veces, pero no se entra, probablemente porque Guglielmo, yo creo que eres tímido, y porque además Guglielmo se dedica a una cosa que es muy práctica, no es un neurocientífico que ha ocupado el lugar de los filósofos, todavía, no sé, pero de estos que hacen como psicología y toman el lugar de los psicólogos y los terapeutas, sino que es un neurocientífico que se dedica a cosas prácticas para ayudar a gente que ha tenido accidentes cerebrales, para ayudar con máquinas, tiene una base de ingeniero, y hay que entender que ha tenido más de 100 publicaciones científicas. Yo, publicaciones científicas, apenas he llegado a 10 y no quiero hacer ni una más, que me han obligado para seguir dando clases, pero son una tortura. Entonces, toda una publicación científica es una medida, es un comportamiento, es una ética, es un método, y realmente estás acojonado, no puedes salir de ahí. Así que comprendo que en un libro tan abierto, donde se habla de cosas tan profundas, claro, es difícil. Yo creo que hay una transición, pero creo que hay una búsqueda del sí mismo, y por eso están los arquetipos. ¿Cuál es tu primer contacto con el tarot? Allora, mi primer contacto con el tarot es leyendo a Jodorowsky. Entonces leí La Vía del Tarot de Alejandro Jodorowsky. Me pareció un libro fascinante y me pareció una herramienta muy atractiva de autoleerse, digamos, para acceder al subconsciente. Entonces tengo una actitud bastante abierta, pero no excesivamente esotérica hacia el tarot. Yo creo que no es necesario, mi posición, digamos, para encontrar la compatibilidad entre estos 2 mundos, es que no es necesario poner una capa de esoterismo, sino que se puede ahondar en un lenguaje simbólico. Fundamentalmente tenemos un lenguaje simbólico que resuena con nosotros. Como el lenguaje simbólico es evolutivo, siempre hay una parte de nosotros que está evolucionando, entonces que arquetípicamente es en una de las cartas. Entonces cuando hacemos una tirada hay una conexión con ese juego de símbolos que permite ver de manera asociativa algo dentro y reconocer algo que está dentro de nosotros. Entonces creo que esta es una manera muy compatible con la ciencia, si queremos, de ver el uso tradicional del tarot. Entonces yo empecé a utilizarlo de manera para inspiración. Entonces saco la pregunta, saco las cartas, usaba el libro de Jodorowsky como muleta hasta por bastante tiempo, y entonces como fuente de inspiración en ese sentido. Hasta la famosa momento de medicina chamánica, donde ahí hay una anécdota curiosa, porque estuvimos ahí discutiendo cuánto hablo o no hablo de chamanismo. Entonces hay las 2 vertientes. Algún amigo neurocientífico me diga, ahí no te metas, entonces ya te estás metiendo demasiado. El obispo. El obispo, entonces, que no está aquí, creo, pero si no le podría involucrar dentro de la discusión. Luego la otra posición es, una vez que pones tarot en el título, si tienes que rechazar, el rechazo ya lo tienes desde el título, entonces ya puedes hablar de lo que te da la gana. Entonces el compromiso conmigo mismo para ser coherente con la experiencia, sí hablo de experiencia chamánica, pero la palabra ayahuasca no entra en el libro.
Entonces, técnicamente, para los que han venido aquí, la experiencia que abría y cerraba el retiro de donde se originó el libro es una experiencia con ceremonia de ayahuasca, y en un periodo fuera de ceremonia, en un retiro de silencio de una semana en que estaba ahí solo conmigo mismo, una tarde vi que estaba ahí con las cartas, esta asociación, y dije, wow, las cartas, ¡pam! Esta es la observación, wow, es el estudio, wow, esta es la hipótesis, wow, esta es la organización, wow, esta es la conexión vertical, conexión horizontal, la acción de los resultados, la evaluación de la hipótesis, la crisis y la vuelta a empezar. Fue proprio pum, 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 pum. Y fui a la vuelta de retiro al laboratorio con el tarot, diciendo, chicos, os tengo que enseñar esto, pam, con la carta, pam, 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 me miraron en plan, este ha vuelto loco. Pero lo he utilizado, ese tipo de sensación lo he utilizado en varios contextos. Entonces es presentable, esta historia se presenta en un contexto científico para que se abra un poco la mente, en el sentido de hacer ver como cosas que parecen totalmente separadas, en realidad se parecen. Entonces funciona muy bien a científico, no funciona tan bien en ámbito muy creativo, porque el ámbito muy creativo está muy acostumbrado a asociar cosas muy locas. Entonces esta conexión entre el tarot y el método científico, bueno, ¿sabes? Es una cosa que no descoloca mucho. Pero descolocar un poco es bueno. Entonces en determinados ambientes yo creo que funciona bien. Este libro que citas es de Marian Costa también, ¿no? Sí, absolutamente. Si no la citas te va a dar un azote. No, en el libro está bien citada, ¿eh? En el libro está explícitamente, es de los dos. Entonces sí. En el libro hay como, para que os hagáis una idea, hay como varios niveles de narración. Es una delicia porque sintetizas muy bien la mitología clásica, fundamentalmente la mitología griega, pero también tiras bastante de la literatura clásica italiana, de Dante, lo cual embellece el libro. Y por otra parte, introduces anécdotas de la historia de la ciencia. Sí. Todo siempre en función del descubrimiento, que es tu verdadero motor, descubrir, ¿no? Da igual que descubramos el espíritu, que la ciencia, tú eres un descubridor, no eres un buscador, ¿no? Pero supongo que esto no lo tienes, en el proceso de escritura no está así, ¿no? Sino que va surgiendo, ¿cómo? Va surgiendo mucho. De hecho, es la sensación, en este caso la ventaja es que la estructura era muy clara, porque el tarot da la estructura. Entonces, a partir de allí no tenía la duda de cuántos capítulos voy a hacer, qué título voy a dar, es todo clarísimo. Es la estructura del tarot y es la estructura de los pasos del método científico asociado al tarot. A partir de allí ha sido un hilo que se ha ido desgranando y tirando, y de hecho he descubierto cosas escribiendo el libro. Por ejemplo, una de las cosas que descubrí, así que me viene a la mente, es que Newton, padre de la ciencia moderna, racional al máximo, pues Newton ha escrito más literatura alquímica en términos de cantidad de palabras que científica. Y es algo que no sabía, además lo escribió con un seudónimo, porque evidentemente ya en esa época había una cierta no era bien visto, pero vamos, una literatura increíble al que nunca he tenido acceso, pero que personajes tan profundos dentro de la historia de la ciencia tengan este otro lado, me pareció para mí un descubrimiento interesante. Y así muchísimas cosas, hay otra anécdota, por ejemplo, hay una cita famosa que se da a Lord Kelvin cuando en el 1900 dice: esto está todo descubierto en ciencia, solo hace falta añadir unos ceros, arreglar el número de ceros, algo así, ¿no? El número de decimales. Y en realidad es un fake. He descubierto que nunca lo dijo. Entonces esta es una cosa que uno asumía que existe y vas tirando y dice: el pobre Lord Kelvin no lo dijo. Y no sé, cositas así que aparecen y que de repente adquieren un cierto significado dentro del contexto de la estructura del tarot. Entonces ha sido un recorrido de descubrimiento también la escritura. Bueno, Newton, esto quizás lo sepas tú, porque yo lo sé de oídas. Para mí todo lo que decía Raval era verdad, entonces Raval es un cachondo. Pero esto parece que es cierto, porque cuando hablaba de ciencia hablaba con mucha seriedad él. Entonces dijo que Newton los grandes ahorros de su vida los empeñó al final en algo tan alucinante como irse a Basilea y desde allí montar una excursión. Y esa excursión tenía por fin encontrar dragones en los Alpes. O sea que Newton
¿no? Además le acusaban de haber robado obras, matemáticas, los haber hecho negocios turbios con la ciencia. Todo su dinero lo metió para encontrar los dragones. Y los encontró. Es un poco como tú, Newton. Tenéis algo que ver en ese sentido, o sea que buscáis dragones, buscáis lo que no es evidente. Claro, yo encuentro una lógica en la experiencia cimera o en la experiencia de ampliación de la conciencia que puede producir la medicina chamánica. Claro, en lo inefable cabe la paradoja, y en la paradoja, pero volviendo a la lógica argumentativa de tu libro, es perfecta, porque es verdad que el tarot es una guía de autoconocimiento, pero es una guía de conocimiento. Entonces, si trasciendes los símbolos como simplemente símbolos y los conviertes en arquetipos, te pueden guiar a través del conocimiento, como demuestras tú, ¿no? Que eres un científico oficial y que este es el gran logro del libro, yo creo, ¿no? Bueno, eso es un... Me parece que es un libro maravilloso. Me ha parecido que has preguntado que si Newton encontró los dragones. Sí. De alguna manera los encontró. Si se gastó el dinero, por lo menos, que parte no era suyo. Algo extraño. Voy a leer algún trozo de tu libro que creo que merece la pena. Luego tu libro, por cierto, tu libro aparece tu hermano y desaparece. Es una referencia mitológica. Y yo ya no le sigo, pero es curioso, ¿no? Que es casi el dato biográfico más relevante del libro, ¿no? Lo del hermano, ¿no? Hermano mayor tú. ¿Por qué? Ese es otro descubrimiento que creo que hice con el libro, porque en el fondo hay cosas que son... O sea, hay relaciones entre hermanos, hermano mayor y hermano menor, que se dice como, bueno, los hermanos mayores tienen estas características, los menores menos, y me di cuenta que ese cambio en el que en un momento, en una inicia de tu vida, tú eres único, y en el momento en que llega el hermano ya no eres único, es un cambio muy profundo desde el punto de vista psicológico, que es representado mitológicamente en la relación entre Apolo y Hermes, ¿no? Entonces Apolo es el hermano mayor y el travieso de Hermes del hermano menor. Entonces en esa transformación hay una transformación que es iniciática de alguna manera, muy, muy, muy temprana, porque tú no estás consciente absolutamente de nada y te marca para siempre. Entonces son de esas cosas que ahí se quedan. Y entonces me pareció muy relevante en esa parte, creo que en las partes iniciales donde aparece mi hermano. No había pensado que desaparece, porque como no quería hacer desaparecer a mi hermano, esa no era la intención. Dices aquí que todo experimento científico es casi por definición un compromiso y una conexión entre el poder espiritual interior, lo ideal, y el poder temporal exterior, lo real. ¿Puedes explicarnos esto? Buah, eso es complicado de explicar. Has entrado en una parte... Eso estamos en la carta del Papa, ¿no? Entonces estamos hablando del Papa, representa la conexión entre el cielo y la tierra, lo celeste y lo terrenal. Entonces ahí, entre lo real y lo ideal en ese sentido, entonces en realidad... El experimento científico, como que hay una tensión hacia algo ideal, una tensión hacia la verdad, que es lo que te mueve en un nivel no práctico, pero luego un aterrizaje en el nivel práctico que es absolutamente terrenal. Entonces hay un poco de esta tensión que se representa en ese sentido de verticalidad. Luego hay claramente lecturas más sencillas de esta verticalidad, que es en las relaciones entre el maestro y los discípulos, ese tipo de dinámicas verticales. Yo creo que sí que es verdad que hay una profundidad allí, y en alguna de estas cosas, en alguna de estas frases, es como que es un punto de intuición que al final no desarrollo. De manera que cada uno, leyendo eso, casi se mantiene en un nivel arquetípico hasta la frase, para que no haya un exceso de explicación, y entonces cada uno pueda encontrar, entonces si la leo yo ahora, quiere decir algo, probablemente cuando la escribí tenía yo otra percepción, y si dentro de unos años vuelvo a leer lo mismo, puede que me evoque cosas distintas. Entonces es un muy buen ejemplo, creo que hace. Y valiente porque es antiacadémico además.
Bueno, eso es, hay bastante toquecitos a la academia que le doy a lo largo del libro. Luego, en una confesión aquí desentré en uno de esos estados meditativos en los que somos y no somos, en los que la conciencia individual tiende a expandirse en algo más grande, como las aguas de las jarras de la estrella abierta en el río. Muy poético. Y además aquí explicas, creo que es aquí, el dicho que se ha vulgarizado de Heráclito de nos bañamos. ¿Puedes explicar esto? Sí, eso fue bonito, porque eso fue en plan, yo Heráclito lo había estudiado en adolescencia, es parte de alguna cosa que emerge, sí. El bachillerato italiano, yo soy el liceo clásico, donde he estudiado griego, latín, entonces yo sabía que iba a paciencia, pero me metí en cosas más de literatura y humanidades. Porque es completo vuestro bachillerato. Aquí lo era. Pero llegó la democracia y los separaron. Pero bueno, entonces... Se estudiaba latín y se estudiaba matemáticas. Se quedó ahí la cita de Heráclito, ¿no? Entonces, y en realidad, en uno de esos retiros, ahora no me acuerdo, el primero, el segundo, lo que sea, vino el Pantarei, todo fluye. Entonces, vino en un sentido, no es una descripción de la realidad externa, es una descripción de un estado interior. Entonces, uno llega a un estado, en la profundidad que sea, que se describe, cioè uno intenta con palabra describir, y Pantarei podría ser una descripción de ese estado. Y lo curioso fue el ir a ver la cita de no nos bañamos 2 veces en el mismo río, y dice, esto no tiene sentido, es un poco banalizado. Entonces fui a verla tiempo después, exactamente de dónde viene la cita, y la cita de no nos bañamos 2 veces en el mismo río no es la original de Heráclito, es en algún diálogo platónico, que no me acuerdo, que está escrito, citado ahí, pero fundamentalmente es dentro de un contexto de un diálogo platónico, se le da esa cita a Heráclito, en plan que alguien dice que Heráclito decía eso. Entonces vaya a ver, si uno va a ver la cita exacta, dice, en los mismos ríos nos bañamos y no nos bañamos, somos y no somos, y es totalmente otra cosa. Entonces eso digo, pues eso sí que coincide más con la experiencia que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces me reapacifiqué con Heráclito. Otro breve de tu libro, maravilloso. Después de todo el esfuerzo, yo pensaba en ti escribiendo los artículos científicos, que hemos puesto en buscar la perfección, en algún momento nos daremos cuenta de que la búsqueda no lleva a la perfección en absoluto, porque la perfección no es más que un espejismo que anticipa una nueva crisis. Lo relacionas con una carta, ¿no? Pero sí, ahí estamos en... ¿Estoy en crisis o en crisis? En crisis. Eso es importante, porque en el fondo el trabajo científico hay mucha crisis, hay mucha frustración, entonces si uno no sabe separar un poco las cosas puede ser muy negativo desde el punto de vista emocional. Entonces yo creo que ahí hay varios puntos, que es uno, lo de dar valor a la crisis en sí, pero hay un punto más que no me acuerdo si es el final de ese capítulo donde acabo diciendo el equilibrio es lo que estemos haciendo es lo más importante que sea, entonces es súper importante, pero al mismo tiempo no tiene ninguna importancia. Entonces si uno consigue ese equilibrio, entonces puede hacer un trabajo muy fino, muy perfeccionista, muy bonito, y no perderse en las frustraciones que conlleva eso, porque es un poco como se convierte casi en una de esas historias zen, ¿no? de querer hacer algo absolutamente inútil, pero hacerlo de la manera más perfecta posible, y siempre tiene este doble valor. Entonces yo creo que ahí es un equilibrio interesante donde explorar. Oye, es que me ha venido la pregunta, pero tú de pequeño ¿cómo eras? No, estoy hablando de como buscador, como descubridor. O sea, ¿de dónde te sale esta búsqueda? No todo el mundo la tiene. Te acordarás de...
Pequeño, defíneme pequeño. Entre- Vamos a Pues cuando acotarlo. se empieza a generar la Estoy ganando conciencia de tiempo. búsqueda, entre los, la tenemos antes, pero nos acordamos de ella entre 7 y 10 años, por ejemplo. Allora, no tengo recuerdos claros de búsqueda entre 7 y 10 años. Tengo más, por ejemplo, en adolescencia, esta necesidad de escribir, de escribir canciones, de improvisar, la música clásica se me queda corta. Entonces hay una parte de allí de que claramente recuerdo. Entre los 7 y los 10... Bueno, puedes ir a los 14, es Sí, exacto. tu vida, Entonces, claro. veo más claramente esos, y hay muchas cosas que ahora estoy recuperando como que de hilo inconsciente que iba siguiendo y que ahora entiendo. Hasta de canciones que he escrito en esas edades que digo, mierda, pero esto, lo que estaba haciendo en ese momento ahora tiene sentido. Entonces cuando estás en la adolescencia que no entiendes nada, lo vivía con más frustración y necesidad de expansión, y ahora adquiere todo una serie de sentido. Entonces, seguramente había una componente de búsqueda ya en esas fases. Yo claramente he sido músico antes que científico, porque el científico empieza, en términos investigativos, empieza en el doctorado, entonces empieza relativamente tarde la actividad verdadera de búsqueda. Una carrera de ingeniería es estudio, resolver problemas, no investigas nada tendencialmente, te empapas de todo eso. Mientras la parte musical era lo que le compensaba la componente irracional. Entonces lo racional y lo irracional siempre han ido muy en paralelo. Eso sí que siempre lo he tenido. Y por ejemplo, a nivel de estudios clásicos, creo que lo que se ha perdido al separar el griego del latín, o sea, no estudiar ya griego y latín, porque tiene un dualismo precioso. El latín es como exacto, es más racional, es un encaje de cosas que funcionan. El griego es más poesía. El griego, una palabra, tú ibas al diccionario y podías decir una cosa, su opuesto, lo de arriba, lo de abajo, y entonces tú te enfrentabas a la ambigüedad y al dualismo de una manera que era completamente complementaria al latín. Obviamente de eso te das cuenta muchos años después, ¿no? Entonces que hay dos cosas que van en paralelo, pero te has ejercitado tu cerebro en eso y al final le sale el valor muchos años después. Me he ido por las ramas. Pero muy bien, muchas gracias por tu explicación. Mira, luego te pones a hablar de los límites, ¿no?, en el libro, y haces una mención que no recuerdo muy bien a Ramón y Cajal. Pues sobre... Ramón y Cajal decía algo parecido a que la ciencia no puede acceder a los grandes secretos, ¿no? Sí. Y aquí, por otra parte, dices, en el mundo estrictamente materialista, en el que la conciencia emerge de la materia de manera más o menos mágica, ahí estaba Ramón y Cajal, yo creo, por su época, ¿no? No hay mucho espacio para la libertad. En ese mundo la postura epistemológica, más fácil de sostener, es que el libre albedrío no existe. Y le das unas cuantas vueltas a esto. Sí, sí. Vas a coger los puntos fáciles, ¿eh? Bueno, ahí digamos, eso es poner el dedo en algunas paradojas. Entonces, Ramón y Cajal, que es antes de la mecánica cuántica, antes de la crisis, digamos, de la física, entonces es hijo de un racionalismo en su apogeo, construye la neurociencia basado en eso, y seguimos trabajando con ese sistema epistemológico. Y él fundamentalmente se quita del medio de manera bastante honesta y explícita las preguntas, el de dónde venimos a dónde vamos. En plan, esto no lo podemos, ahí no podemos ir, y entonces no vayamos. Se queda contento con impactar hacer predicciones sobre el mundo, impactar a nivel práctico y toda una serie de cosas que siguen siendo dignas e importantes para la sociedad, para la curiosidad en varios niveles. Entonces allí es donde, si uno entra
a decir, ok, hacemos la asunción de un mundo completamente materialista, hacemos la asunción de que el materialista y racionalista puro, entonces al final, si uno entra en un debate de libre albedrío, es facilísimo decir el libre albedrío no existe, porque pone las ecuaciones, está todo predicho, está todo además en época precuántica, donde no hay ni la variabilidad es todo, hasta el ruido es un concepto determinista, es un determinismo. Entonces, si uno adopta el determinismo, va rápidamente en esa dirección. Y ahí llegamos a la paradoja. Entonces la paradoja es interesante porque para nosotros puede ser intelectualmente atractivo hablar de la ausencia de un libre albedrío, pero a nivel experiencial tú dices, ok, asumamos todos los condicionantes que queramos y sesgo en nuestro comportamiento, pero algún nivel de libre albedrío nuestra vivencia es que tengamos. Entonces yo creo que ahí lo interesante es cómo se llega a estas paradojas, y no es necesario, por lo menos en el libro no creo que la resuelva, ni mucho menos, pero me parece muy atractivo ir a ver dónde están, porque ahí es donde empieza lo interesante. Muy interesante, claro, de 15 siglos llevan con esta, ¿no? Sí. O sea, es muy complicado. Y en el fondo ahí es donde hago algún punto una cita de Wittgenstein, ¿no? Sí. que dice, bueno, más allá de esto, de lo que no se puede hablar, mejor no hablar. De la ayahuasca. Por ejemplo. Y ahora no está en el libro, pero estoy metido con Parménides. Porque Parménides, que nos los ha enseñado como el padre de la lógica, lo que es y lo que no es, entonces tú te lees al texto y ves que encuentra a la diosa, le acoge, entonces eso se parece a una experiencia chamánica, tiene toda la pinta. Y este es y no es parece ser exactamente lo que dice Wittgenstein, de lo que se puede hablar, hablemos, de lo que no se puede hablar, no hablemos. Es el mismo mensaje y es más un mensaje espiritual más que lógica. Y de lógica no hay mucho. Entonces creo que hay un punto ahí. Los presocráticos me fascinan porque luego nos hemos un poco olvidado de ellos y construyendo toda una tradición donde la racionalidad la hemos desarrollado muy bien, pero la tradición de los cultos mistéricos, oracular, la parte irracional, nos ha costado mucho tenerla viva a lo largo de los siglos, entonces hay que ir buscándola con un poco más de esfuerzo. Bueno, es que probablemente fue toda esa... la idea mágica del mundo ha sido muy reprimida realmente, ¿no? Yo creo que es eso que decía Jung, ¿no? Dice, ¿por qué dejó usted a Freud? Porque estaba amargado, porque era un hombre que era profundamente infeliz, y él lo relaciona con su concepto de libido, sexualidad, de deseo insatisfecho, de pozo de deseos, que es el momento más importante para Jung, ¿no? Cuando dice, bueno, es que llevamos tanto tiempo con esto que vamos a ver si de una vez podemos encontrarnos a nosotros mismos, el sí mismo. El libro es una maravilla porque está lleno de matices e invitaciones. Voy a acabar antes de dar paso a la gente que nos acompaña, ¿no? Amablemente, con un poco, no te voy a pisar el final, pero dices, en un sentido amplio, el tarot representa la mitología del método científico. Toda mitología está profundamente arraigada en el inconsciente de una cultura, también de una persona, claro. De hecho, usando la terminología junguiana, toda mitología es una representación del inconsciente colectivo de la cultura que la ha producido. El tarot se convierte así en una representación del inconsciente colectivo de nuestra cultura científica. Brillante, enhorabuena. Gracias. No sé si la gente quiere hacer preguntas. Armando, ¿te animas a abrir el fuego? De momento, bueno, me acordé de una pregunta, pero me acordé que Kekulé, para averiguar la estructura del benceno, no sabía cómo era, que eran 6 carbonos, se imaginó 6 serpientes. Soñó con una serpiente. Pero no, eran una serpiente que se mordía la cola. Que se mordía la cola. Y ahí era la estructura del benceno, como lo científico. Hay mucha...
digamos, yo creo que aquí el mensaje es, hay un elemento fundamental del método científico que es profundamente irracional, que es la generación de la hipótesis, la emperatriz en ese contexto. La hipótesis, que es la clave del método científico, el fundamento es irracional. Entonces, entonces hay muchas historias y anécdotas en la historia de la ciencia de que cada uno tiene sus intuiciones donde la tiene. Entonces, en la ducha, soñando, hay determinados momentos que son más propicios y menos propicios, y normalmente nadie nos enseña a cómo aprovechar y meternos en estados más propicios para la intuición. Se supone que cada uno lo tenemos, lo aprendemos de nuestra cuenta. Pero está riquísima la literatura científica de anécdotas, un poco de ese tipo. Entonces me parece muy, muy fascinante. Gracias por la aportación. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. He llegado tarde, pero como lo estabas retransmitiendo, entonces lo he seguido todo, porque me ha apuntado mal ahora. Pero... Bueno, no soy científica, pero soy investigadora, lo que pasa es que trabajo en el ámbito privado dentro de las ciencias sociales, y yo me pasé mucho tiempo diciéndole a mis colegas que para ser investigadora tenías que ser un poco vidente. Me regalaron unas cartas del tarot y yo me aficioné un poco a tirarme las cartas, y en principio lo utilicé haciendo como un ejercicio de crecimiento personal. Y me pareció muy interesante el enfoque del libro y dije, tengo que venir a esto. ¿Y nunca te ha generado algún tipo de conflicto el estar en estos dos mundos que parece que no tienen un vínculo, pero tú al final has encontrado ese... O al final has generado un argumento, en plan, es como... que me parece súper interesante y quiero leérmelo. ¿Conflicto personal Sí. o conflicto exterior? Personal. No, porque creo, como creo que dije antes, pero lo matizo, creo que se puede perfectamente incorporar el tarot como estructura simbólica sin ningún estrato encima de esoterismo. Sí. Entonces, es un sistema simbólico, nuestro cerebro no solo funciona a nivel racional, entonces la parte más irracional, más asociativa, se habla con una estructura simbólica. Es obvio que más la estructura simbólica es rica y tiene una dirección en la estructura, y más te lleva, y además el tarot es claramente evolutivo, te empuja hacia una dirección de evolución natural, más tú conectas con ese tipo de movimiento. Entonces por eso que ayuda a la introspección personal o a la evolución personal y lo que sea, porque en el fondo uno puede poner una pregunta, y la pregunta lo que hace es que el cerebro acerca todas las asociaciones a esa pregunta, las cartas resuenan con la parte de nosotros que están en cada momento asociada a cada arquetipo, y la combinación de los arquetipos con la combinación de las asociaciones que tenemos en el cerebro es lo que te dice ¡wow! Entonces la sensación es, el tarot, cada tirada uno siempre la sensación dice ¡wow! Es la tirada perfecta, porque todas tiradas son la tirada perfecta. Entonces no hay una tirada que no funcione, simplemente resuena de manera con algo de ti que otra tirada resonaría de algo de ti. Entonces ese reconocimiento, decir wow, esto es lo que necesitaba en ese momento, cualquier tirada te la va a dar, y eso es valioso, no es para quitarle valor, es para añadirle valor, pero que no es necesario añadirle un layer esotérico, que entonces para eso no entro en conflicto, no hay conflicto. No lo tengo porque no lo hay. Sí, hay un proceso, ¿no? Más que un conflicto, hay un proceso. Es un proceso. Luego, claro, lo interesante de esto es uno se va acercando al no ser de Parménides, que son las experiencias donde la palabra no llega. Entonces, la ciencia hace una asunción de fondo, que es exploramos el mundo definido y definible por la palabra. Pero es una asunción. Eso no significa que eso sea así. Y claro, todos
las disciplinas artísticas, espirituales, poéticas, chamánicas, simbólicas, son todos intentos de ir más allá de la palabra y de volver con algo. Entonces, los símbolos te acercan a ese mundo de donde no está la palabra y te permiten acceder un poquito a eso. Por eso que luego hay muchos tipos de experiencia que resuenan, ¿no? Pero creo que esta tensión era la que yo tenía de pequeño hacia ese no sé qué es, ¿no? Y entonces, aparte, el no ser de Parménides, de esto no se puede hablar de Wittgenstein y esas partes donde uno intenta ir inconscientemente o más conscientemente en función de la situación. Pero creo que es muy importante ser consciente como científico que no estamos explorando el todo, estamos explorando la parte del todo que es definible por la palabra. Más allá, por definición, por la palabra y cualquier sistema simbólico, ¿vale? Entonces va más allá, o sea, con los números, con sistemas simbólicos que metemos debajo del concepto de palabra un poco alargado. Y eso es importante tener conciencia de eso, porque creo que nos pone un poco, relativiza un poco lo que decía antes, ¿no? Esto es importantísimo, pero al mismo tiempo igual es algo pequeñísimo comparado con todo lo que hay más allá y que no tenemos tan fácil acceso a ello. Preguntas. Gracias. Hola Guillermo, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Al principio de la charla estabais comentando cómo habías llegado al tarot, hablabas de Jodorowsky, que sí ha sido una figura referente. Yo llegué al tarot por mi madre. De una forma, cuando intenté comprender esto, ella ya estaba de ida y vuelta, pero de una forma bastante extraña y nunca encontrando las respuestas que ella buscaba. Entonces, esto me planteó, porque es verdad que estamos hablando de lugares comunes aquí, de proyecciones más allá de la palabra, como decías tú, de simbolismo, pero ella ni siquiera sospechaba que podía haber esto. Entonces, esto me planteó una reflexión de cómo podemos distinguir la patraña de la esencia, ¿sabes? ¿Cómo podríamos distinguir o plantear el tarot como algo que pueda servir o que pueda darnos una orientación? No sé si me explico bien con... Sí, yo creo que lo que tú dices, cómo distinguimos la patraña de la esencia, es muy claro y no es fácil. Porque yo creo que, digamos, hay, a ver, una de las maneras de la que yo veo, la puedo ver, hay una irracionalidad prerracional y una irracionalidad postracional. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es una irracionalidad postracional. La patraña es irracionalidad prerracional. Claramente, si uno no distingue las dos cosas, se queda rápidamente enganchado en la patraña. Entonces, uno de los mensajes importantes de la ciencia a nivel de divulgación y todo eso es un poco lo de divulgar lo que es cierto, la certeza. A mí me gusta la duda, pero claramente uno puede hablar de duda si no estamos dudando si la Tierra es redonda o plana. Entonces, eso se queda en un rango de prerracional donde hay un mar de cosas y hay que tener mucho cuidado y mucha función allí que hacer para evitar que lo que se ve en las redes sociales, lo que ve... O sea, en el fondo, aquí estamos en un grupo pequeño y podemos no hablar de la patraña, pero la patraña es la que domina, obviamente. Por eso que es también difícil tocar este tipo de tema y que hacerlo con cuidado, porque claramente al neurocientífico que habla de patraña, rápidamente es fácil decir habla de patraña, pero creo que es muy distinto. Es lo mismo, creo, con el tema de la pseudociencia. Se habló mucho de pseudociencia con un error básico, en el sentido, la pseudociencia no es un concepto ontológico, no es que una cosa es o no es pseudociencia, es el uso que se da, ¿no? Entonces, si yo hago gimnasia
para divertirme, no es pseudociencia. Si hago gimnasia para curar a los elefantes del África, bueno, eso quizá sea pseudociencia, pero eso vale también con un proceso científico. Si tú haces una cirugía de corazón bien hecha para tratar un tratamiento, esa no es pseudociencia. Si tú das un fármaco aprobado para algo y lo aplicas a una cosa que no tiene nada que ver, eso es pseudociencia. Entonces creo que eso, por ejemplo, ahí es donde la patraña de la esencia se separan muy bien. La dificultad, la generalización siempre es peligrosa porque hace que todo lo que suena a no racional se categorice en patraña. Entonces eso hace que en los siglos muchas experiencias interesantes para vivir y para expandir se queden ocultas, porque si no se categorizan como patraña. Entonces lo que hay que separar bien las cosas y intentar buscar un equilibrio. Creo que no es un equilibrio fácil, creo que es un equilibrio que estoy explorando con este tipo o intentando explorar, por lo menos para mí, y es un punto muy bueno. Y por cierto, este señor tiene una capacidad de ir al otro lado y volver sin la palabra con la pintura que es absolutamente increíble. Este no necesita ayahuasca ni nada, porque va y vuelve, vamos, a una facilidad que es absolutamente otro nivel. Así que... ¿Una pregunta? Venga, yo hago una. Bueno, como decías que habías dudado sobre exponerte o no exponerte, voy a intentar a ver si te quieres exponer un poco más. No, a ver, solamente por saber que en la escritura del libro, cuando tú te vas enfrentando a cada carta, a cada proceso, a cada paso del método científico, ¿cuál es la que te costó más y por qué crees que fue así? Creo que hay una... Eso no es fácil. Creo que dentro de la... Porque, ahora vamos a ver, la estructura de las cartas tiene dos niveles. Entonces, se mueve el mundo, el loco viaja hacia el mundo en 2 pasos de 10. La estructura de abajo es muy evidente con el paralelismo del método científico. La estructura de arriba es más metafórica y es un poco menos evidente, sobre todo en la parte final del ciclo. Entonces, donde yo siempre tengo un poco de tensión ahí para encajarlo todo, es en la parte final del ciclo de arriba. Entonces, cuando uno llega a la torre es el equivalente arriba de los enamorados, entonces hay esta explosión hacia afuera, que luego evoluciona, está la luna, el sol, el juicio, entonces ahí hay un punto que creo que es, pero me parece más una dificultad conceptual que vivencial. Entonces quizá porque no lo he integrado todavía de manera suficiente. Hay una cosa, hay algunos tarots que tienen un orden distinto y eso ahí me flipa, ahí sí que no puedo, entonces que sustituyen la fuerza con la justicia. Entonces ahí esto ya no puedo, es algo que no sé, ya no sé por dónde pillarlo. Entonces ahí no sé bien cuál es el motivo histórico, pero ese tipo de tarot no lo puedo entender porque me desencaja toda mi integración. Claro, o sea, yo te lo he comentado alguna vez que a mí me daba pena leer el libro, que en ese par que siempre tratabas en cada paso del método de las 2 cartas, los superiores son los que al final se quedaban en el último momento de cada capítulo y yo me quedaba con ganas de saber más. Quizá puede ser, no lo sé, lo dejo ahí porque igual están más cerca de lo que tú comentas, de que ahí ya no llega tanto la palabra. Es posible. Entonces, en realidad hay
hay como una... Explica Sí. un poco lo de los superiores, porque creo que hay gente que no claro. Entonces, digamos, aquí tenemos los arcanos mayores, de 1 a 10 es el primer ciclo, de 11 a 20 es el segundo. Entonces, de 11 a 20 son la fuerza, el colgado, el arcano sin nombre con la guadaña, está la templanza, ¿qué viene después de la templanza? El diablo. Diablo, torre, luna, sol y juicio. Entonces son cartas todas con alto contenido y carga simbólica, mientras que la de abajo, en esa, cuando vi la representación del método científico, claramente era con las de abajo. Entonces he tenido que hacer, ok, como esto es el mismo ciclo por arriba, entonces hay un nivel metafórico más allá, pero se queda un poco en ese... el desvelar y no desvelar, porque si hablas de ruinas, cuando el símbolo es tan fuerte, si lo desarrollan mucho, yo creo que llega un punto donde efectivamente se pierde esa pequeña magia donde cada uno lo lleve a su terreno. Entonces ahí está el nivel mítico, que un poco se mueve más por allí, y está ahí esbozado ese segundo nivel para que cada uno luego se lo lleve a donde sea. Entonces queda un poco implícito, estoy de acuerdo. Y quizá es bueno que se quede implícito. Yo me quedo con curiosidad por saber cuáles son las de abajo. Las de abajo son... Allora, empieza por la... Mira, este te hago el ciclo clarísimo. Es la observación, es el mago. Pues el mago tiene los instrumentos ahí encima de la mesa, que es donde parte la investigación científica, de los instrumentos para la observación. La segunda es la papisa. La papisa tiene un libro en sus brazos, y es el estudio. La tercera es la emperatriz. La emperatriz está con una postura ahí como lista para empezar, entonces tiene es lista para una acción que no se está produciendo, pero es la hipótesis. Luego tenemos al emperador, que es la organización. Entonces está ahí con su trono. El papa es esa conexión entre lo vertical, entre lo real y lo ideal de lo que se hablaba antes. Entonces, en términos de relaciones científicas, lo más fácil es verlo a nivel de relaciones humanas. Entonces, maestro-discípulos, ese tipo de relaciones verticales, seguida por el enamorado, que es una carta con personajes ahí horizontales, es un poco el juicio de París representado en el enamorado, pero es colaboración horizontal. Luego está el carro es la carta de acción, que serían los resultados, y cuando tiene los resultados hay que evaluarlo, y aparece la justicia con su espada y la ¿cómo se llama? La lanza. Y claro, como cuando evalúas los resultados contra la hipótesis, nunca cuadra nada, llega el ermitaño, que es la crisis, que intenta poner un poco de luz a todo aquello, y cuando uno está en ese punto está listo para volver a empezar el ciclo, que es la rueda de la fortuna. Entonces esa es la secuencia de abajo. Entonces ahí hay un paralelismo muy, muy directo con los 10 pasos de observación, estudio, hipótesis, no sé cómo lo llamo, la parte, bueno, organización, conexión, la llamo la vertical, colaboración, acción o resultado, evaluación, crisis, vuelta a empezar. ¿Y la justicia entonces está arriba y abajo? No, la justicia está abajo. Está abajo. Arriba de la justicia está la luna. Entonces el elemento femenino se convierte más de intuición, es un aspecto, entras dentro de la poética, y ahí es complicado ver el paralelismo de manera muy directa. Hay un elemento, si queremos ir hacia un cierre que va con la conclusión un poco, que creo que lo comento justo antes. El artículo científico como estructura tiene la misma estructura. El artículo científico tiene la estructura del método científico, y entonces tiene la estructura del tarot. La introducción se plantea fundamentalmente con observación, estudio, hipótesis. Luego en los métodos está toda la organización, las relaciones horizontales y verticales de cómo lo ha podido hacer. Los resultados son el carro, y la discusión es la justicia, la crisis, la vuelta a empezar.
uno lo puede hacer también en el nivel de arriba, es un poco más así, pero el aspecto interesante es como que inconscientemente, pero creo que nadie está muy consciente de esto, estamos, cada vez que escribimos un artículo científico, estamos trabajando sobre el contenido y el contenedor al mismo tiempo. Estamos repitiendo el mismo cuadro simbólico, son como los pintores que dibujan la Madonna col bambino. Coges una simbología y te sirve para sacar y perfeccionarla y llegar y transmitir lo que en ese momento para ti quiere decir esa simbología. El científico hace eso cada vez que escribe un artículo científico. Entonces eso me parece un ejercicio interesante, independiente, que tiene un valor simbólico, arquetípico. Y ahí un poco a donde va es el esqueleto de la obra. ¿Sí? Sí. El esqueleto siempre es el mismo y tiene el mismo estructura. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Vamos. Yo me estoy preguntando por... El micro no sé ni lo tiene. Aquí está. Me estoy preguntando todo el rato por los arcanos menores. ¿Qué pintan aquí? Ahora, los arcanos menores yo no lo uso para nada. Entonces, en realidad, los arcanos menores es muy jodorowskiano, pero los arcanos menores tienen una... digamos, no me acuerdo si Jodorowsky lo dice, yo creo que hasta él lo dice, que son más para estudiar que no para usarlo en las tiradas, pero tienen una estructura numerológica que se relaciona de manera muy parecidas a los 10 pasos, hay alguno más en los triunfos, y hay una separación que aparece en el mundo, que son los 4... la simbología elementos, de los 4 evangelistas o los 4 sí. elementos, entonces en el fondo hay una representación que es mente, cuerpo, Claro. emocionalidad y creatividad. Sí, es que él en la vía del tarot sí los trabaja, ¿no? Sí, hay todo Claro, pero digamos, Pero luego siempre echaba... Sí, Siempre te trabajando echaba, con... digamos, Sí, solo bailar. entonces son como una expansión de la carta del mundo. Los 4 palos están en la carta del mundo, que es la realización final, y ahí están todos los arcanos menores. ya. Bueno, a mí me parecen también importantes. A ver si las decía. No, creo que, vamos a ver, creo que es, aquí hay mucha libertad, entonces quiero decir, en el fondo, en una lectura no hay reglas. Entonces, si tú dices, yo conecto mucho con los arcanos menores porque me dan información que para mí es valiosa, úsalos. Creo que la fuerza que tienen los arcanos mayores es que la simbología es más explícita para quien no lo ha estudiado. Claro, sí. Entonces, porque en el fondo para leer el tarot es que el que lee no tendría que leer nada, tendría que ayudarle al que se hace la pregunta a ver las cosas. Entonces el arcano mayor, como es de nuestra cultura, o sea, son simbologías nuestras, no son simbologías que nos reconoces. Entonces hay un impacto directo a nivel simbólico, bueno, que es más directo. Sí, sí. Por eso que se usa más en las tiradas y eso. Pero sí, si no habría que hacer un libro de... el libro. Exacto. Igual se convierte en un poco repetitivo. Gracias. También me gustaría dedicarte esta cita, que es una cita que yo de algún modo no he adaptado, pero he corregido un poco la traducción, que es de James Hillman, que como sabéis, o algunos sabrán, es como el más heterodoxo de los discípulos de Jung, es un psicólogo, y entonces habla de estas cosas, habla del tarot, habla mucho de la mitología, no sé si lo conoces, pero tendrás un buen encuentro con él, aunque está muerto con su obra, ¿no? Y está vivo. Y dice así, el nihilismo, pero dice que se refiere como al vacío, también al terror y también al terrorismo. Perdón, las gafas. Nuestro nihilismo es producto de nuestra educación, que dice que la fantasía no es real, que dice que la estética es solo para artistas, que dice que el alma es solo para sacerdotes y que la imaginación es trivial o peligrosa y es cosa de locos, y que la realidad a la que debemos adaptarnos es el mundo externo, un mundo en agonía. Porque él sostiene que prácticamente casi toda la neurosis que padecemos contemporáneamente es por la destrucción de la naturaleza. Es curioso, ¿no? Esto en los años 70, ¿no? Y concluye, el terrorismo, el nihilismo, el vacío, nuestro vacío, es el resultado de todo este proceso de descartar la psique.
yo creo que tú lo que haces en tu libro es recuperar la psique. Así que muchísimas gracias y enhorabuena.